palabras, dichas preferentemente en tono de broma, le endilga sucesos aburridos y fastidiosos. Cree que la sabiduría pedagógica consiste en impartir enseñanza. ¿Cuántos de los papás aquí presentes o de los hijos que escucharon a esos papás, los papás se iban todo un discurso para decir, ahí sí, del razonamiento de razones y sí, y a veces algo que pasa curioso, me dijeron los adolescentes cuando trabajo con ellos, que se vuelve lo que nosotros llamamos cantaletosos. Entonces, cuando el papá empieza a dar toda la cátedra y dar las razones y demás, entonces el hijo como que se va. Usted lo ve ahí, pero él no está presente. Y cuando termina de hacer las reflexiones, él ve que usted se queda con la boca callada, por eso es que le pregunta, ¿ya terminaste? Porque él ni siquiera estaba pendiente si usted estaba hablando o no. Cuando le dice, pero sí me entendió, pues claro, porque él ya no quería escuchar más. Entonces a mí me ha llamado la atención que eso sí lo han dicho los estudiantes adolescentes o los jóvenes cuando estoy en terapia individual, cuando dicen se vuelven muy cansones diciéndole a uno qué decir o qué no hacer. Entonces dicen, los padres tratan por todos los medios de aparecer ante los hijos como virtuosos infalibles. Olvidan que los niños no son adultos, que tienen su propia vida, que debe ser respetada. Esta vida es más emocional, más apasionada que la del adulto. Y en primera etapa no existe aún el razonamiento. Y aquí es donde el que tiene la razón, pues es el papá. Y estamos en ese hablando y hablando y hablando sin poder comprender que los hijos no tienen toda esa capacidad de comprender a veces lo que estamos diciendo. Así dice que las costumbres de razonar se forman lenta y gradualmente y las largas peroratas, que es lo que estábamos diciendo de cantaletas, y constantes discursos y verborreas, lejos de conferir autoridad a sus autores, constituyen un impedimento. Entonces, ahí no sé, padre, si haya algún escrito en el chat, pero es ese, hay papás que se demoraban horas. Y ahí es donde viene como la guerra entre los hijos y los papás, porque los papás decían en esta autoridad de dar razones y razones y razones, y el hijo pues en ese espacio no lograba entender. Por eso dice que constituye un impedimento pues para que se reconozca esa autoridad. Luego el autor nos habla de una autoridad del amor. Miremos también a ver qué hace referencia y cómo yo puedo, quienes ya tenemos hijos pequeños, todavía podemos hacerlo. Y cuando tenemos hijos grandes, pues ahí viene la invitación a aceptarlos. Ya hay cosas que no se pueden, pero también es la autoridad de usted hasta donde permite que sus hijos lleguen con sus condiciones o sus acciones. Entonces, el autor nos dice, Makarenko, que esa autoridad del amor, dice, este tipo de falsa autoridad más difundido entre nosotros. Muchos padres están convencidos de que la obediencia de los hijos es fruto del cariño y que ganarlo es necesario exteriorizarles a cada paso el principio. Prodigan al hijo toda clase de caricias y cuando no obedece le preguntan de inmediato, ¿quieres decir que no quieres a tu papá? ¿Cuántos de nosotros hemos cometido ese error de decirle que haga algo por amor? Entonces, dentro de nuestros análisis, los hijos, ese es lo que a veces se confunde, que el formar con autoridad no es o miedo, como decíamos, o cantaleta tras cantaleta, sino que es realmente lo que usted quiere como papá, que el niño entienda o el hijo sobre qué es autoridad en sí. Porque acá vuelve y nos retoma el autor y dice, las madres, habíamos dejado acá donde dice tu papá, están pendientes de la expresión de los ojos infantiles y reclaman ternura y amor. Las madres suelen vanagloriarse ante los conocimientos en presencia del niño. Quieres muchísimo a papá y no quieres mucho
o sea, y no me quieres mucho a mí. Cuando empiezan a esa rivalidad, que a veces cometemos ese error, ¿a quién quieres más? ¿A papá o a mamá? Es el error más grande que podemos hacer porque él está aprendiendo a reconocernos como papá. Y esas diferencias él debe aprenderlas a respetar. Y entonces aquí es donde empezamos a formar sobre un afecto, un amor falso. Por eso arriba nos decía de falsedad. Entonces así, en ese orden dice, muchos detalles importantes de la educación quedan relegados al olvido. Todos los actos del hijo deben inspirarse en el amor a los padres. Este sistema es muy deficiente. Tendrá el egoísmo familiar. Los niños naturalmente no pueden comportarse en la forma descrita y no tardan en advertir que es fácil engañar a los padres con solo adoptar una expresión tierna. Y ahí es donde viene a jugarse sobre qué es lo que usted está haciendo. En el afecto, los hijos nos han aprendido a conocer tanto que ya saben cuándo es verdad y cuándo es mentira. Por eso dice, ay no, solo una carita, y como quiere oír que yo lo quiero, entonces papi, yo te quiero con toda el alma, mami, yo te quiero, ayúdame, sí, sí, y a eso es lo que dice, que esta autoridad de demasiado condescendencia, lo diría yo, no tanto, no usaría tanto el término amor, sino más bien de permisividad también, es lo que hace que se afecten esas relaciones y esas rivalidades porque no hay autoridad. Caemos fácilmente ante los deseos o las súplicas de los hijos. Terminamos, dice, desde la más tierna edad empieza a comprender que se puede ganar a los demás aparentando. Mire, esta palabra es lo que a veces nos confundimos como seres humanos. ¿Qué clase de ser humano usted es? ¿Cómo vino formado? ¿Cómo lo han formado tanto sus papás como el medio? El medio también juega un papel muy importante. Entonces, si usted aprendió a fingir ese afecto, pues ahí está, ahí el autor nos está diciendo, a los demás aparentando afecto y se acostumbran a la simulación con todo cinismo. Y dice luego que aunque conserva el cariño por los padres durante un tiempo prolongado, se vuelven incapaces de sentir una simpatía desinteresada por los extraños y pierden el espíritu de camaradería. Y lo que hace que el ser humano, yo les decía que soy docente de humanidades y allí en el trabajo con los enseñanzas, aprendizajes, se trabaja sobre cómo eran los humanos, cómo se iniciaron los humanos, y se habla sobre la prehistoria, la edad antigua, la media, modernidad y posmodernidad, y es mirar cómo se han dado esos procesos de humanización. Y ahí, cuando hablan de camaradería, es que en la etapa de la prehistoria, lo que hizo que nos reuniéramos fue eso, la camaradería. Cuando dicen los humanos somos sociales por naturaleza, claro, es ahí esa camaradería de secuaz, de cómo yo ayudo al otro. Y a veces queremos transformar las cosas, pero no nos damos cuenta que somos fruto de una historia, de un pasado. Y ese pasado no podemos dejarlo de lado y es el que nos va ayudando a ser mejores personas. Dime, mi querido padre. Respetada doctora, con todo respeto, yo hago una pregunta. ¿Es bueno o malo hacerse uno una verdadera camaradería con nuestro hijo? Hacerse muy amigo de él yo creo que es malo. Y hacerse también muy ogro también es malo, como todo extremo. Total es malo. La camaradería. A veces nos dicen que es malo uno hacerse muy amigo del hijo, o la mamá muy amiga de la hija, porque lo toman por muy amiga y nunca ve el respeto a la autoridad. Y a veces también en extremo de la autoridad también hacemos mal. Entonces, ¿qué sería bueno, mi querida doctora? ¿Y qué nos recomienda hoy día a los papás modernos, digamos, y a los papitos claro, que tenemos hoy día ya una edad como la mía, por ejemplo, que aún tengo ya mis 76 años próximos a cumplir, y tengo una niña adolescente que a veces como que uno dice,
caramba, se me está saliendo de las manos, es que ha visto mucho Face o ha visto muchas recomendaciones por ahí de amiguitos. Entonces, ¿qué nos aconseja a ustedes para las dos partes donde no caigamos en error? Gracias. Pues mire, padre, que usted acaba de decir una frase muy clave cuando dice yo no estoy de acuerdo con ser amiga. No, los papás no pueden ser amigos de los hijos. Pues hay un falso imaginario y hay culturas que manejan ese discurso donde dicen, es que yo soy muy amiga de mi hija y yo le cuento todo a mi hija o a mi hijo. No, papás, no cometamos ese error. Es cierto que usted necesita de pronto un amigo a quien contarle, pero los hijos no tienen por qué saber cosas muy privadas suyas, ni tampoco, claro, ahí es algo curioso, como dice el padre. Yo no puedo ser ni muy amiga de mis hijos, ni mis hijos amigos míos, porque yo estoy formando. Entonces, cuando yo formo, es las cosas son o no son. De pronto estamos en una época donde nos han enseñado a, perdón la expresión a nivel nacional e internacional, no sé cómo la interpreten, a ser dobles. O sea que como decía la autoridad en el capítulo anterior, si yo necesito manipular a alguien, pues le demuestro otra cosa. Pero si nosotros realmente intentáramos ser lo más honestos, que es lo que se pide, cuando usted le dice a alguien, no, a mí no me gusta la mentira, pues si a usted no le gusta la mentira es porque dentro de usted es muy mentiroso o mentirosa y por eso no le gusta la mentira. A veces de pronto el psicoanálisis sí nos hace ver esas razones, que aquello que nosotros odiamos es lo que más anhelamos y como no lo podemos aceptar, entonces es más fácil negarlo. Y en cuanto al padre, estamos formando, y la adolescencia, padre, que ve interesante que lo plasma desde su punto de vista, uno nunca dejará de ser papá en un espacio, no importa la edad. O sea, papá no es el que da de comer ni el que pega. Papá es el que forja el carácter. Recordemos que lo vimos hace unos meses iniciando este capítulo, donde dice, ¿qué es la autoridad? ¿Qué clase de hijo usted está formando, hijo o hija? A veces los medios no es tanto, padre, porque yo puedo, por ejemplo, dejar que él vea, como dices, el Face o los medios de las redes, que es donde se habla de un montón de cosas, pero si en la casa le hemos formado principios éticos y morales, es difícil que se pierdan los niños, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando nosotros empezamos a formar, una de las actividades, cuando les comento que yo he aportado en la formación de padres, cuando se habla de formando la red de padres o taller de padres, la primera pregunta que se le dice es eso, ¿qué es un hijo para usted? Para poder marcar límites. Por ejemplo, el padre al iniciar decía, los jefes, ¿qué hacen los jefes? Pues cuando no saben tener autoridad es maltratar a las personas. Entonces, una autoridad es el respeto. Y se va, por la edad casi siempre nos decía que el adulto debía tenérsele respeto. Llegó un punto donde ya no se le respeta y por eso se le trata. Hay algunos jóvenes que le dicen, pero depende de las culturas. ¿Qué hubo, Cucho? Hola, Cucha. No, es su papá, es su mamá, es su abuela. Y esas personas merecen respeto. Pero no es que, doctor, me dicen a veces, no, pero es que es así, chévere, bacano, es que venga, Cuchito para acá. No, yo siento que una cosa de verdad es lo que estaba diciendo el padre ahorita, si somos amigos o no, no. Desde mi perspectiva, usted es mamá o es papá o es cuidador. Y si es cualquiera de ellas, pues digo cuidador porque recordemos que hay algunos que no son formados por los papás o por las mamás, sino la abuela, una tía, alguien que se ha hecho el cargo o se ha fallecido la persona. Entonces, por eso es súper importante que usted esté atento a ese proceso. Pero sin embargo, padre, mirando como el proceso de las formaciones, cada país
decíamos en un momento, tiene ese. ¿Cómo, lineamientos, podríamos decir? ¿Qué clase de lineamientos tenemos? Y los jóvenes, hay algo que quiero que igual ya con la pregunta del padre, ellos ya están en otra dimensión y es, ya están dejando la edad de niños a ser adolescentes. Hay autores que dicen que empieza la adolescencia